Muy buenos días. Hola a todos los amantes del Reiki. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal Reiki Isabel García. Un canal dedicado al Reiki y al crecimiento personal. Hoy vamos a explorar dos conceptos fundamentales que influyen en nuestro día a día: la autoestima y el ego. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una confianza inquebrantable, mientras que otras luchan constantemente con su autovaloración? Pues bien, la respuesta puede estar en la diferencia que hay entre la autoestima saludable y un ego inflado o frágil. A veces no sabemos diferenciar la autoestima del ego, así que en este vídeo voy a describir qué es la autoestima, cómo se forma y por qué es tan importante para nuestro bienestar emocional. También hablaré del ego, en cómo afecta nuestras relaciones y nuestra percepción de nosotros mismos, y cómo a menudo se basa en comparaciones externas. Así que si estás listo, si estás lista para descubrir cómo cultivar una autoestima positiva y entender mejor tu ego, te invito a acompañarme en este viaje de autoconocimiento hasta el final para que veas esta diferencia. ¿Empezamos? A ver, la autoestima y el ego son dos conceptos relacionados con nuestra percepción de nosotros mismos, pero tienen diferencias que hay que entender. Vamos a hablar de ellas. Vamos a empezar por la autoestima. La autoestima se refiere a la valoración que una persona tiene de sí misma, ¿de acuerdo? Es la percepción interna y el aprecio que sentimos por nuestras cualidades, por nuestras habilidades, los valores que tenemos como seres humanos, nuestro mundo interior, el mundo interior sano y también el que tiene sombras pero sabemos abrazar. Las características de una autoestima pasan por una autoestima saludable, que se basa en la aceptación de cada uno, de uno mismo, reconociendo tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, las luces y las sombras, reconociendo la dualidad que hay dentro de cada uno de nosotros y abrazando ambas cosas, porque es ley de vida, el yin y el yang. Esa es la autoestima saludable. Siendo auténticos, la autenticidad, o sea, las personas con autoestima son más propensos a ser verdaderamente auténticos y a actuar en coherencia con sus valores, sin ninguna máscara, sin máscaras para querer caer bien a los demás, siendo auténticos. Aquí también actúa con la característica muy buena de la autoestima, es la resiliencia. La autoestima positiva ayuda a enfrentar los desafíos y a recuperarse de los fracasos, ya que se tiene una visión mucho más equilibrada de uno mismo. Tenemos el impacto en la vida, o sea, una autoestima sana, una autoestima influye en nuestras decisiones, influye en las decisiones, en las relaciones y en el bienestar emocional. A mayor autoestima, mayor confianza en uno mismo y mayor capacidad para establecer unos límites sanos. Eso sería, resumido un poco, lo que es la autoestima. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad el ego. El ego se refiere a la parte de nuestra identidad que está relacionada con la autoimagen y con el sentido de superioridad o inferioridad respecto a los demás. O sea, es más, cómo nos vemos a nosotros mismos en comparación con los demás. No algo que sea vernos a nosotros, que es la autoestima desde dentro, sino en comparación con los demás, ¿de acuerdo? Las características pasan por lo siguiente para poder reconocerlas. Por ejemplo, el ego inflado
El ego inflado puede llevar a una persona a sentirse superior o arrogante, a sentirse superior a los demás, que esto no es lo mismo que la autoestima. Esto es sentirse superior a los demás, es el ego inflado. También está el ego frágil, que el ego frágil puede resaltar en estar inseguro de sí mismo, en una inseguridad y siempre necesitar la validación de los demás. Ese es el ego frágil, ¿vale? Hay una dependencia externa. A menudo el ego busca aprobación y reconocimiento de los demás para sentirse valioso. Esto en la autoestima no es así. No necesitamos a los demás para sentirnos valiosos. Entonces, debido a todo esto, el ego también fomenta la competitividad, pero no la competitividad sana, sino las comparaciones constantes con los demás, lo que puede generar sentimientos de celos y de rivalidad. O sea, cuando tú te comparas con los demás, estás todo el rato, claro, con sentimiento de envidia hacia lo que los demás tienen o cómo son, y te hace ser rival de ellos. Entonces, eso es lo que sería la parte del ego, ¿de acuerdo? El impacto en la vida cuando tenemos ego, pues un ego desmedido puede llevar a conflictos en las relaciones interpersonales, en las relaciones con los demás, claro que sí, y un enfoque excesivo en la imagen personal, en tu autoimagen, la imagen exterior, ¿vale? Sería lo que sería el ego desmedido. Mientras que un ego frágil, o sea, el ego más frágil, puede resultar o puede acabar en ansiedad y en el miedo al juicio de los demás. Porque como ya decimos, el ego es todo lo que nosotros apreciamos desde el exterior. Entonces siempre estamos enfocándonos en lo que piensan los demás y en lo que vienen los demás. Entonces el ego frágil generaría ansiedad y miedo a que los demás nos juzguen. O sea, estas son las diferencias un poco entre autoestima y ego. Dicho esto, en origen, por ejemplo, la autoestima proviene de una autoaceptación interna, mientras que el ego se basa en comparaciones externas. Eso en origen. ¿En cómo lo enfocamos? Pues la autoestima es constructiva y positiva. El ego puede ser destructivo e impulsado por la necesidad de validación de los demás, de validación externa. En las relaciones, la autoestima saludable fomenta las relaciones sanas. Un ego inflado o frágil, sin embargo, puede causar tensiones y conflictos en las interacciones con los demás. Entonces, realmente, ¿por qué a veces confundimos autoestima con ego? Pues bien, primero, por comparación. La autoestima puede verse afectada por comparaciones sociales, lo que la hace susceptible a influencias externas al igual que al ego. Así que puede confundirse autoestima saludable con un ego inflado a la vista y percepción de los demás, ¿vale? O sea, esas son algunas cosas que a veces confundimos autoestima con ego. Pues esta sería una de ellas, ¿vale? Otra estaría en la necesidad de validación. A ver, las dos cosas pueden involucrar una búsqueda de aceptación y validación externa. Pero mientras la autoestima saludable se basa en el autoaprecio, el ego depende de cómo nos ven los demás, del aprecio que me tienen los demás. ¿De acuerdo? Esa sería otra diferencia. ¿Cómo diferenciarlo? Y también lo podemos confundir en la percepción personal. O sea, las personas pueden confundir una autoestima alta
con un ego alto, cuando son dos cosas diferentes. La autoestima implica una confianza en uno mismo, sí, pero eso sí, sin necesidad de menospreciar a los demás. O sea, una autoestima alta es mucha confianza en mí mismo, pero no menosprecio a los demás, no menosprecio a los otros. Cosa que el ego se puede utilizar para humillar y menospreciar a los demás. O sea, esa es la gran diferencia también en la percepción personal, de que las dos cosas pueden ser iguales, pero no son iguales. Porque el ego menosprecia siempre a las demás personas. Bueno, hasta aquí más o menos un poco la información. Ahora te voy a dar algunos consejos prácticos para poder trabajar en tu autoestima. Déjame decirte antes de continuar con esta valiosa información que si te está gustando este vídeo y lo crees muy interesante, estaría genial que lo compartieras con esas personas o en esos sitios que crees que vendría muy bien que tuvieran esta info. Que le des a un me gusta a este vídeo y sobre todo que lo comentes. Comenta qué te está pareciendo toda esta información que te estoy dando, porque así, si compartimos, si tú compartes a más gente, ayudamos a muchas más personas y a mí también me ayudas, porque además no sé si sabrás la ley de la correspondencia y de la gratitud. Yo te doy una información y la manera que tú tienes de poder ayudarme es compartiendo esta información con los demás. Y así nuestra energía, nuestra vibración fluirá con mayor facilidad. Así que muchas gracias por dar me gusta y por compartir. Y ahora sí, seguimos con los consejos prácticos. Por ejemplo, el primero, el autoconocimiento. A ver cómo lo podemos hacer. Reflexiona sobre ti mismo. Identifica tus fortalezas, tus habilidades, lo que te hace ser único. Haz una lista de estas cualidades positivas, ¿vale? Y tenlas siempre a tu lado. Llévalas contigo. Luego, acepta tus debilidades. Todos tenemos áreas en las que podemos mejorar. Como te decía antes, las sombras que debemos abrazar y cambiar. Todos tenemos estas áreas. Hay que reconocerlas y mejorarlas. Pero eso sí, no te castigues. Esto se trata de trabajarlo sin castigarte, sin juzgarte, ¿vale? Solo tomar acción para poder cambiarlo. Segundo, vamos a desafiar nuestros pensamientos negativos. O sea, trata de identificar patrones negativos. O sea, estate atento a las críticas internas, a cómo te hablas, a ver si te hablas mal y reemplázalas siempre por afirmaciones positivas. Por ejemplo, en vez de decir qué tonto soy o qué tonta soy, vamos a cambiar eso. No se te ocurra hablarte mal. Vamos a cambiar eso y vamos a decir, bueno, esta vez no pasa nada, estoy aprendiendo, voy hacia adelante y aprendiendo. Entonces ya estás cambiando la frase negativa, un pensamiento negativo que tienes sobre ti mismo, por uno positivo. ¿De acuerdo? Practica también la autocompasión. O sea, trátate a ti mismo con la misma amabilidad en la que tratarías a tu mejor amigo, o a tu pareja, o a tus propios hijos. O sea, trátate a ti mismo, a ti misma, tal como lo harías con los demás en una situación parecida. Porque ahí es donde está el error. Siempre queremos ser compasivos con los demás, pero luego no lo somos con nosotros mismos. Pues no. Ahí es donde tienes también que trabajarte. Tercero, vamos a establecer metas realistas, ¿de acuerdo? O sea, si tú tienes que definir objetivos alcanzables, que realmente puedas hacer. Porque cuando te propones metas pequeñas, pero que de verdad vas a cumplir, esto te ayuda a tener más confianza en ti mismo según lo vas logrando. Si tú te propones algo tan grande que al final te vas a cansar, no vas a disfrutar del camino y no vas a llegar a hacerlo, entonces te vas a frustrar y no volverás a confiar en ti. Perderás tu confianza en ti, tu valoración. Con lo cual vamos a empezar con metas pequeñitas que de verdad al final vayas a cumplir. Y es muy importante
celebra tus logros. O sea, cualquier cosa pequeña, cualquier pequeño éxito que tengas en tu día a día, que no hablo de, no hablo de que me voy a sacar la carrera de medicina y lo logro. No, día a día. ¿Hoy qué me voy a proponer? Hoy voy a proponerme estar, no sé, en una actitud positiva y sonriente, ¿vale? Y cuando llegue el final de día, celebra que has estado, celebra que lo has conseguido. O sea, a eso me refiero, a pequeños logros, pequeñas metas personales, ya sean personal o profesionalmente, ¿eh? O sea, hazlo. Levanta tus brazos, baila, sonríe, dite a ti mismo, qué bien, lo he conseguido, date un abrazo, mírate al espejo, dile, ole, ole y ole, lo has conseguido, por muy pequeño que te parezca, ¿de acuerdo? Bien, la 4, por ejemplo, rodéate de personas positivas, siempre. Elige bien tus relaciones, que te apoyen y te motiven. O sea, no necesitas en tu vida relaciones que te critiquen y te desmotiven. No. Necesitas relaciones que te motiven. O sea, eso es importante también. Y evita comparaciones. O sea, cada uno tiene su propio camino. Evita comparaciones. Nunca te compares con los demás. Ni para bien ni para mal, iba a decirte. Quizá para bien sí, pero no porque te quieras comparar para bien con esa persona, sino porque veas que es una persona que ha conseguido cosas y que sea para ti como, entre comillas, un maestro. Simplemente admirarle, no criticarle porque haya llegado y no compararte con él, no, porque cada uno tiene su propio camino. O sea, tú enfócate en tu propio progreso. Enfócate en lo que realmente quieres hacer tú y cómo lo vas a conseguir. ¿Puedes buscar ayuda? Claro que sí, pero por eso digo que no te compares con los demás, porque cada uno tiene su propio camino, ¿de acuerdo? El 5 es cuidar de ti mismo, cuidar de ti misma. O sea, practica el autocuidado. Haz actividades con las que disfrutes, que te hagan sentir bien, como leer, dibujar, bailar, hacer ejercicio, meditar, da igual, lo que sea, pero que te haga sentir bien a ti. Mantén una buena salud, o sea, ten una alimentación saludable, un sueño adecuado, haz deporte, porque todo esto impacta de manera positiva en cómo te sientes contigo mismo. Cuando tú te encuentras bien, porque comes bien, porque duermes bien, porque haces deporte, porque te dedicas te vas de paseo, disfrutas del paisaje, de la tierra, todo esto te hace sentir bien contigo mismo, ¿de acuerdo? Y este es muy importante, el 6, muy importante. Aprende a decir no. Para una autoestima saludable tienes que aprender a poner límites saludables. O sea, no tengas miedo a rechazar compromisos que realmente no te hacen bien, que te hacen sentir incómodo. ¿Por qué lo haces? Ahí tenemos que aprender, ese es la autoestima. Aprender a decir no a cosas que no me hacen bien. O sea, di no cuando realmente tengas que hacerlo. Porque así lo sientas. Si sientes que no quieres ir a un sitio, no vayas. Si sientes que no tienes que estar con una persona, no estés. O sea, pon límites saludables, pero siempre hazlo con cariño, ¿eh? O sea, si tú tienes que explicar, tienes que decir, hazlo siempre con cariño. Hazlo siempre que cuidas de tu energía, que cuidas de ti. Y que en ese momento no puedes hacer ese compromiso, no puedes hacer lo que te están diciendo. O sea, esto demuestra mucho respeto hacia ti mismo. Esto demuestra que te respetas tú, a ti mismo. ¿Y qué pasa cuando los demás ven que tú te respetas a ti mismo? Pues que los demás también te respetan. Los demás también te respetan cuando ven que tú sabes poner ese tipo de límites. O sea, que trabajar en tu autoestima es un proceso continuo. Ten mucha paciencia contigo mismo, contigo misma. Cada pasito cuenta para construir tu imagen más positiva. Es importante trabajar en desarrollar una autoestima saludable, que no dependa del ego, para mantener relaciones sanas con los demás, pero sobre todo contigo mismo. Trabajar en esto implica cultivar una visión equilibrada,
y positiva de nosotros mismos, desde dentro, mientras que el ego suele estar más relacionado con cómo nos perciben los demás y cómo nos percibimos nosotros mismos respecto a los demás. O sea, fomentar tu autoestima es esencial para tu bienestar emocional y para tener relaciones más sanas. Así que deseo haberte ayudado a mejorar tu autoestima, porque eres un ser único, que brilla con luz propia y tiene que expandir esa luz más todavía. Así que recuerda que es hora de vivir en paz y armonía y empieza por ti. Tú eres el creador, la creadora de tu propia vida. Así que nada, amores, no os olvidéis de compartir esta bonita vibración de amor y de ayuda a todos los demás. Y comenta qué te ha parecido esta información y si tienes alguna duda, pregúntame, estaré encantada de ayudarte, pero encantada. Te deseo un muy feliz día. Como siempre te digo, que seas muy, muy feliz, que nos vemos en el siguiente y que esto te ayude a quererte mucho más y aprender a quererte muchísimo más. Nos vemos. Hasta pronto, amor.